Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 20 de octubre del 2025. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que esté aquí en esta emisión de Mesa Política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede comunicarse con nosotras al 5535 084761. También nos puede ubicar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias y para comunicarse con nosotras directamente con Mesa Política y con cualquiera de nuestras analistas, pues hemos colocado dos hashtags, uno es CIMAC Radio y el segundo Periodismo Feminista, para que pueda hacer llegar sus comentarios, opiniones de los temas que acá estamos tratando. Déjeme saludar a la audiencia de Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues también recordarle que todos los jueves a las 11 de la mañana, a través de la frecuencia del 97.3 de FM, en esa radio podrá escuchar de manera la retransmisión de este programa. Bueno, vamos a arrancar ya con el tema. El fin de semana pasado, pues se conmemoró 72 años de el voto femenino en nuestro país. Es una fecha que debería de ser muy importante precisamente por lo que significa estos años de la ciudadanía plena de las mujeres y por ello hemos decidido que este sea uno de los temas que esta mesa política va a tratar. Angélica de la Peña, ¿cómo ves 72 años del voto femenino? ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo llegamos? Bueno, pues me parece que llegamos muy tarde al segundo enunciado de esa reforma de hace 72 años, que es el derecho a votar y el derecho a ser votadas. Recordemos que solamente se ha venido trabajando desde las instituciones para poco a poco ir garantizando este derecho. Cuando digo trabajando, porque la promoción de que las mujeres ejerzan su derecho al voto no ha sido en automático, con solo señalarlo en la Constitución y plantearlo en las leyes secundarias. En muchos lugares de México todavía existe la coacción. En esa época, mucho más, es decir, todavía encontramos que el señor de la casa, yo lo viví en esa elección de 1979, que llegaba con todas las boletas, entonces eran boletas electorales, a votar por el PRI, por el de la bandera. Era una anécdota muy socorrida de por quién va a votar por la bandera, ¿no? Y llegaba con todas las boletas de las mujeres de su familia, ¿no? Sus mujeres. No es sino hasta que se logra la autonomía de la organización y promoción de los procesos electorales en México que en realidad con la credencial de elector con fotografía se garantiza, digamos, de manera más plena la libertad de las mujeres para ir a votar ellas mismas, no el marido, el papá, etcétera. Y luego, pues de manera muy rápida me tengo que brincar a 2014, cuando finalmente hubo necesidad en esta gran reforma que se hizo en materia político-electoral, donde por cierto también se constituye la Ley General de Partidos Políticos, se reconocen las candidaturas independientes, en fin, una gran cantidad de temas. Y ahí también incluimos que el derecho a ser votadas para tener un parlamentos, tanto en el Congreso de la Unión, las dos cámaras, como en las 32 entidades federativas pudieran tener congresos paritarios, de manera que se pudo lograr solamente incluir en esa época, el 2014, en ese dictamen en el que, tengo que decirlo, estuve ahí dando lata porque se nos quedó todavía ya con los últimos minutos para votar, el que se incluyera también el tercer orden de gobierno. No pudimos lograrlo,
pero sí que las cámaras de todos los congresos del país tuviesen la mitad de mujeres legisladoras. Eso, por supuesto, que impacta de manera muy importante y trascendental, a pesar de las críticas que podamos tener por el comportamiento incongruente de algunas legisladoras, pero tiene siempre la posibilidad de que en esos listados y en esas candidaturas que logran ganar y llegar a los congresos, haya mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, y de manera que es importante señalar que la siguiente reforma, la que se quedó pendiente en 2014, porque era una reforma muy amplia, finalmente la siguiente legislatura, con más senadoras, con más diputadas, se logra la gran reforma que se denomina paridad en todo. Yo creo que no podemos mencionar, dejar de conmemorar el voto de las mujeres en México sin que tengamos que hacer referencia, queridas compañeras, pues de manera suscitada a todos estos procesos que nos han llevado a lograr que las mujeres sean incluidas en estos espacios de poder y de decisión. Nosotras, quienes hemos impulsado, todas las que estamos aquí en este programa de CIMAC, pues hemos impulsado que la igualdad sustantiva, por supuesto, también incluye el que las mujeres estén paritariamente en todos los encargos públicos de decisión y de poder, para que, y no solamente, también nos falta el ámbito privado y de la iniciativa privada, pero sí es importante señalar que estos avances nos han permitido también tener un poco más de incidencia, no la que quisiéramos, ya veremos en la ley de ingresos, que quizás, y sobre todo cuando venga la de presupuesto de ingresos de la Federación, ahí veremos si realmente seguimos contando o no con las diputadas que van a tener que tomar estas decisiones. De manera que, pues hay que recordar estos pendientes, también los logros que se han dado, pues después de muchos años. Tuvo que pasar prácticamente medio siglo para lograr concretar que las mujeres pudieran ser tomadas en cuenta de manera paritaria, es decir, además su derecho a ser votadas. Tienes que poner en la Constitución y en las leyes secundarias la obligatoriedad para que ese precepto se pueda cumplir. Como vimos, no solamente decirlo en 1953, que se reformó la Constitución, se iba a lograr en automático. Tuvo que pasar todos estos años para finalmente poder decir ahora, pues que ya tienes congresos paritarios, que hay gabinetes paritarios en los 3 órdenes de gobierno, etcétera. Marta Tagle, ¿cuál es tu balance? Llegamos a este 72 aniversario y de repente me pareció que pasó de noche para las instituciones y bueno, ni decir de los medios. Sí, 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 yo también sentía lo mismo, ¿no? En otras fechas del 17 de octubre, en otros aniversarios, se conmemoraba, se festejaba más, ¿no? Pero creo que un poco la lógica de quienes están tomando decisiones es que pues ya está la paridad, ¿no? Ya están las mujeres en los espacios de toma de decisiones y pues formalmente ya no hace falta conmemorar esta fecha, ¿no? Entonces vimos incluso desde las instituciones que formalmente eran las que promovían que se hicieran actos conmemorativos, ¿no? Empezando por las autoridades electorales, el INE, los tribunales, la propia Cámara de Diputados. Hasta el día de mañana en el Senado va a haber una sesión solemne al respecto, pero digamos que en general pasó como de noche. Y lo que quizás también es un poco como apostarle a la falta de memoria, ¿no? O sea que digo, debemos reconocer que en nuestro país tenemos una memoria corta y que pues formalmente las que están ya llegaron y no necesitan como reconocer todo el camino que se ha dado, porque ahorita hablar de los 72 años parece bien sencillo, decir, ah, ya cumplimos 72 años de que fuimos reconocidas como ciudadanas en este país con el derecho a votar y ser electas. Yo ya siempre digo electas porque si digo votadas creen que nos quieren que nos voten de aquí y no, ¿verdad? Entonces, yo ya les digo electas para que no se confunda. Pero estos 72 años ha sido un trabajo
intensísimo desde muchos frentes, cada momento y además de una resistencia y de insistencia del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, para lograr que las mujeres se nos reconociera plenamente nuestros derechos políticos, porque una cosa fue el reconocimiento formal en la Constitución en 1953 a esta ciudadanía de las mujeres, después también de muchos años, recordemos desde el Congreso Constituyente del 16, ¿no? O sea, muchos años que las mujeres estuvieron luchando para que fuéramos reconocidas como ciudadanas. Después, a partir del 53, pues parecía que ya somos ciudadanas y vamos a poder votar y ser electas. Y no, pasaron casi 70 años para que finalmente se alcanzara la paridad, ¿no? Ya en los números formales de tener la mitad de los congresos, del Senado, tener al menos 13 gobernadoras, tener una presidenta de la República. Tuvieron que pasar muchos años, pero ahora se cuenta la historia como que ya estamos ahí y ya, no. Estos 72 años fueron de un trabajo intenso, persistente, insistente, y nada más me gustaría terminar esta primera parte de mi comentario en el sentido de que lo que implica el que por qué pusimos tanta insistencia o tantas mujeres y el feminismo en particular han puesto tanta insistencia en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres. Es decir, no solamente que quede en la Constitución, en las leyes, sino que se convirtiera en una realidad. Porque el feminismo entendió, y así lo ha impulsado en todo el mundo, que es desde el poder público desde donde se tienen que cambiar las condiciones de vida de las mujeres. Es desde ahí donde se pueden garantizar todos los otros derechos de las mujeres, el derecho, por supuesto, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la educación, es a partir de estar en el poder público. Y si no estamos las mujeres en el poder público, nuestras necesidades, nuestros temas, nuestros derechos se quedan por ahí minimizados y se hacen menos. Es por eso, o sea, no nada más es porque queremos llegar y que ya nos reconocieron como políticas, no, queremos estar ahí para tomar decisiones que cambien la vida de las demás mujeres. Pues ni más ni menos una gran tarea y estaba pensando en Marcela Lagarde y en esta frase de qué haríamos las mujeres sin el amor de otras mujeres, qué haríamos las mujeres sin las feministas en el poder, porque sin ellas no hubiéramos avanzado. Todo lo que se ha construido, Angélica, Marta, la propia Imelda, han colocado las piedras de los cimientos de una nueva ciudadanía donde los derechos de las mujeres pues estén nombrados, estén reconocidos en el papel, pero vamos a ver qué tanto los podemos ejercer en el espacio político, que todavía sigue, creo, teniendo retos importantes. Pero te propongo, Imelda, vamos a un corte de estación y regresamos contigo para seguir hablando de estos 72 años del reconocimiento del voto de las mexicanas. Volvemos. Lo que estamos escuchando se llama El Amor de Quetecales. Este es un grupo musical creado en Barcelona en 2016. Es creado por cuatro mujeres fantásticas. La banda nació con la idea de reivindicar el papel de las mujeres en los escenarios, pues a través de la música con la fusión de varios géneros como el soul y el hip hop. Así que pues este es un álbum muy importante, se llama Recomendar el Caos, el álbum donde está esta canción, que es del año 2020. Bueno, mi querida Imelda, ¿qué sería de los derechos de las mujeres sin la presencia de las mujeres en el espacio político, en el espacio público? Tú como defensora de derechos humanos, ¿cómo ves estos 72 años de la formalización de nuestros derechos políticos como mexicanas? Claro que sí, Lucía, pues saludando por supuesto a quienes nos escuchan, a la hora que nos escuchen y a Marta, por supuesto a la equipa de CIMAC, Angélica de la Peña, y quiero abonar efectivamente a lo que ya Marta ha comentado respecto de la memoria, que es tan importante y el esfuerzo que esto implica de los 72 años, que como ha dicho también Angélica, forman parte esta conmemoración de una larga lucha y esfuerzo.
Yo quiero recordar y abonarle a la memoria, citando un poquito aquí a Marta, que México, Lucía, llega después de otros países como Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay a, digamos, asumir la responsabilidad del Estado que tiene el que las mujeres podamos votar y ser votadas. Es decir, no es de los primeros países en América Latina en la que se logra este derecho al voto desde el 53, que en realidad empieza esta participación a votar en el 55. Ese es como un primer dato importante. El segundo dato, Lucía, es decir que hoy en día las mujeres votan más que los hombres. Yo quiero recordar y citar el dato, Lucía, del 2024 del INE, de la muestra de participación ciudadana, que reflejó que el 64.3 de las mujeres emitieron su voto frente al 54.8 de los hombres, Lucía. Ese es otro dato, me parece relevante, estamos hablando arriba de un 10%, y que además de esto, las mujeres del sur sureste, digamos, son las que más han votado o votan en México respecto de Chihuahua, los estados de Chihuahua, Baja California e inclusive de Guerrero. Y de Guerrero, ¿por qué, Lucía? Por la alta marginalidad que sigue estando presente, ¿no? Recordemos que la marginalidad, la exclusión, el acceso a las casillas y a las condiciones estructurales y materiales que hay para votar siguen estando presentes en zonas rurales, ¿no? Y este es un dato que me parece importante seguir insistiendo frente a ello, pero también recordar o decir quiénes son las que más votan de acuerdo a estos datos de información que podemos por ahí echarle un ojo, y son las mujeres de más de 50 años, pero sobre todo las mujeres adultas y adultas mayores, Lucía, en cuanto a la participación, digamos, para ir a votar. En el caso de las jóvenes hay una participación, digamos, de otras maneras, de otras formas de participar. Digo, las redes ayudan mucho, pero no necesariamente, digamos, esto implica una participación directa, digamos, en cuanto a la democracia electoral. Yo quisiera como abrir estos datos, esta información. Los estados, diría, de Puebla es uno de los estados que más alta votación registran, digamos. Sin embargo, es importante decir esto, ¿no? ¿Quiénes son los que todavía siguen teniendo la exclusión en el voto? Me parece importante hablar también de las condiciones y no, ¿verdad? Que aún no tienen las mujeres indígenas afrodescendientes en este proceso. Yo estoy hablando de las mujeres que votan ahora. Claro, Lucía y Angélica nos hablaba también del derecho de ser votadas, ¿no? Que es otro elemento que va en correlación con el derecho al voto, y pues me parece importante reconocer esta conquista y este trabajo que tanto Marta como Angélica y las feministas en México desde los diferentes espacios hemos acompañado de alguna manera estas conquistas en México que hoy en esta memoria corta de la que tú hablas, Marta, pareciera cada vez menos tener valor. ¿Por qué? Porque pareciera que se llega de manera mucho más sencilla a estas posibilidades, inclusive de tener esta conquista por el poder sin el reconocimiento de la lucha y de los esfuerzos de muchas feministas, compañeras. Mi querida Angélica, los datos que nos está colocando precisamente eh, la, la, em, nuestra querida Imelda nos habla todavía de las brechas de desigualdad en las cuales las mujeres logran ejercer precisamente sus derechos, mi querida Angélica. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en ese sentido falta mucho por hacer, sobre todo porque hemos tenido retrocesos que son muy preocupantes. Estos datos que mencionaba ahorita Humila de quiénes son los estados donde más se vota, también está ligado a donde hay mayor cooptación de padrones electorales para ir a votar, y como resultado, ya lo sabemos, hay distintos análisis que lo evidencian de manera cruda, pues la utilización de los programas sociales para conformar un padrón electoral,
impulsar votaciones al partido del gobierno. Me parece que ese sigue siendo un lastre que nos regresa a la época de ese priismo viejo, terrible, dictatorial, que controlaba a las y los, sobre todo a los electores, y todavía hemos mencionado que también a las electoras. Ahora vemos que hay una participación importante, yo creo que hay que dar una lectura integral de que más mujeres participan respecto de los hombres, y yo creo que eso es un buen dato porque significa que las mujeres están cumpliendo con su responsabilidad ciudadana. Yo soy de la opinión de que la votación debería ser obligatoria. He presentado diversas iniciativas en ese sentido, haciendo un análisis de lo que pasa en otros países, porque creo que sí es necesario que se abata el abstencionismo. Y es preocupante, como también Imelda lo deja ver en los datos que nos menciona, cómo hay un decaimiento en la votación, sobre todo de jóvenes, chicas y chicos que están empezando a votar, de los dos jóvenes hasta los 30 años, que son los que menos votan, como un fenómeno social que no solamente tiene que ver con la parte electoral, sino tiene que ver con la propia vida. Creo que todos estamos analizando o leyendo a especialistas que hablan cómo puede tener una trascendencia significativa y trastocar la vida y el desarrollo humano, inclusive el de estar todo el tiempo, tanto tiempo pegado a las redes sociales, por ejemplo. Hay una discusión muy fuerte ya en ese sentido que preocupa, y qué bueno que los especialistas ya lo están analizando. Y eso tiene que ver también con ese individualismo que vemos en las y los jóvenes. Necesitamos, siempre hablamos nosotras, sobre todo quienes somos políticas, cuando hablamos de la vindicación de la política, estamos hablando de que las y los jóvenes, que son los más críticos, las quienes más señalan su desaprobación y su antipatía con la política, pues que tienen razón. Y bueno, los políticos y las políticas tenemos que hacer lo que nos corresponde para vindicarlo, porque ligar el derecho al voto con la política es intrínseco. De manera que ahí tendremos que analizar posteriormente, querida Lucía, quizás un tema que nos hable sobre, que nos lleve a analizar por qué las y los jóvenes, no da tiempo hoy, son los que menos votan. ¿Por qué y las y los jóvenes reclaman ser escuchados? ¿Por qué las jóvenes tienen una visión de lo que pasa y los jóvenes tienen otra visión? Es decir, me parece que tendríamos que estar abordando el tema con mayor profundidad, pero lo que sí es cierto es, y con esto concluyo, que por desgracia las votaciones en este país se están convirtiendo otra vez en la cooptación de electores a partir de las amenazas de que pueden perder las prebendas sociales que nadie está analizando y nadie está debidamente, escrupulosamente verificando que efectivamente no haya esta cooptación, como sabemos que sí la hay, porque la vemos todos los días en las votaciones. Entonces, sí nos parece que ese tema sí echa atrás toda la importancia sustantiva respecto de que México es un país democrático y donde aquí se realizan elecciones libres, secretas y voluntarias. No es cierto. Sin duda hay que analizar la democracia que se dice que tenemos, cuáles son los pilares, dónde está sustentada. Y quiero recuperar en ese sentido lo que Marta decía en términos de la memoria, pero también en términos de una reflexión, es decir, llegamos con el número. Sin duda, el número está puesto de mujeres. Ya lo decías, Angélica, yo lo decía, Imelda, en términos de congresos, gubernaturas, una presidenta, gabinetes paritarios, legislaturas paritarias. Marta Tagle, llegamos con el número, pero ¿qué tanto, te pregunto, llegamos las mujeres con poder a ejercer esos cargos? Que sería parte de lo que habría que analizar, si el número y el poder van de la mano o no.
Sí, yo sin duda he venido además como para tratar de ser, como explicar muy de manera muy sencilla qué es lo que implica la paridad, llegar a los espacios de toma de decisiones en igualdad, ¿no? Y he explicado que esto tiene tres partes. Uno es mujeres en el poder, es decir, que cada vez lleguen más mujeres a ocupar estos espacios de toma de decisiones y me parece que de alguna manera se está viendo reflejado en el número de mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces están mujeres en el poder. Pero esto no es suficiente, con eso no se transforman las relaciones de poder que hay y por eso la siguiente parte es que las mujeres que están ahí tengan poder. Entonces son mujeres en el poder con poder. Y si nosotros vemos particularmente en los congresos, quienes siguen tomando decisiones son los señores, ¿no? Y además señores pues, bastante machos tóxicos, ¿no? Adán, Monreal, etcétera, son los que siguen tomando las decisiones y si nos damos una vuelta por los congresos locales nos vamos a topar con muchos muy parecidos, ¿no? Y entonces, y aunque uno diría, bueno, en los cargos ejecutivos no es así, pues nomás hay que ver a las gobernadoras, a las alcaldesas, porque señores están rodeadas, ¿no? Muchas de ellas llegan condicionadas. Entonces, todavía el empoderamiento de las mujeres en esos espacios me parece que es una gran batalla la que sigue, ¿no? Porque la democracia y la paridad y todo lo que hemos luchado pues no solamente se trata de que ya llegamos y nos pusieron ahí, y digo nos pusieron porque están llegando las mujeres que estos señores quieren, al final de cuentas, ¿no? Entonces son mujeres en el poder con poder. Y luego, la última parte de lo que implica este tema de la paridad es para qué queremos ese poder. Yo a veces en tonos de broma, pero muy en serio les digo es que si queremos mujeres que van a seguir tomando decisiones como los hombres, pues para eso seguimos votando por los hombres. Digo, ya han tomado decisiones a costa de nuestra vida durante muchos años que nos han afectado, no solamente a las mujeres, sino como sociedad mexicana, y ahí han estado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que para el poder, ¿para qué lo queremos? Y yo de verdad soy una convencida de que las mujeres debemos aspirar a tener el poder para transformarlo y que este poder sea más democrático, más horizontal. Eso significa que no sea jerárquico, que haya decisiones consensuadas, diálogo, parlamento, etcétera. También sea más plural, y eso no está sucediendo, y también sea más diverso. Las otras, no solamente lleguen mujeres privilegiadas a estos espacios de toma de decisiones, sino en la medida en la que lleguen más mujeres diversas, plurales, de diferentes sectores que las atraviesen diferentes realidades, ahí donde están tomando decisiones, vamos a tener una mejor democracia. Y para eso estamos apostando a llegar al poder. Pues esa es parte de la aspiración de las sufragistas, que todas las mujeres pudiéramos tener realmente las condiciones para ejercer el poder en los espacios públicos, para aquellas que decidan entrar a la carrera política. El tema es que tanto esos obstáculos, esas barreras, eh, a- se han movido para garantizar esa libertad para todas las mujeres. Me parece que es parte de lo que tendremos que analizar, pero vamos a ir a un corte de estación, mi querida Imelda, y regresamos contigo. Estela es una canción de Camila Pérez. Ella es una cantante, compositora ecuatoriana, es decir, Camila Pérez, con una visión ecléctica cuya filosofía y estilo musical trasciende las fronteras geográficas y las etiquetas sonoras. Fusiona géneros como el pop, el jazz, una variedad de ritmos también. Y bueno, déjenme saludar a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Antonia Luján, Tía Car, Leticia Burgos, Yadira Cortés, Ana María PC, tenemos Susana Gil, tenemos varios comentarios ya que nos están colocando, en fin, señalando uno que tú planteabas, Angélica, en su momento, pero lo coloco y mi querida Imelda igual puede recuperar algunos. Hablan de la violencia política contra las mujeres, qué hacer, y hablan de que los partidos políticos es uno de los principales agentes precisamente de esta violencia política en un país alertado donde participan eh, eh, se me fue el comentario, ahorita lo recupero, de Leticia Burgos, que hablaba de las alertas precisamente, los partidos políticos
y dónde está la política precisamente como un riesgo. Y Ana María que señala que desgraciadamente debe haber desde casa con nuestras niñas, pues que crezca la ideología de que las mujeres son valiosas y que pueden cambiar precisamente esas mentalidades que se construyen todavía de que somos el sexo débil, necesitamos ser protegidas, etcétera. Mi querida Imelda, llegamos, tú hablabas hace unos programas de algo muy importante que era la parte simbólica. Y decías, bueno, simbólicamente las mujeres estamos y ese es un gran cambio que se ha dado. Pero ¿cómo traducimos? Y creo que ahí está la parte como de reto entre lo simbólico, lo concreto y el poder real que ya planteaba Marta Tagle, para qué lo queremos y cómo lo transformamos. ¿Qué tanto las gobernadoras están cambiando? Tú tienes una gobernadora en tu estado. ¿Cuáles son los cambios que ves o no ves, mi querida Imelda Marrufo? Fíjate que este es un gran tema, el tema que colocan tanto Marta como Angélica, y la pregunta es, pues, ¿para qué coincidiendo en que, pues, la conquista por el poder es lo que te permite modificar las condiciones de vida y, por supuesto, el ejercicio de derechos, y que en ese sentido es muy importante el acceso a tal, por eso la importancia de el derecho a ser votadas, como ya lo comentaban las compañeras. Por supuesto que, digamos, no garantiza, ¿no? El cuerpo, y eso también es una máxima que hemos dicho desde hace bastantes años, no garantiza el cuerpo de mujer, ¿no? La llegada al poder. Eso y Marta ya lo mencionaba. Y decir que efectivamente tanto de las mujeres gobernadoras actuales con independencia del partido político, creo yo, ¿no? Llámese Acción Nacional o Morena, al final de cuentas, el tema es si reproducen los mismos patrones de exclusión, ¿no? De misoginia, de machismo también, pues por supuesto no favorecerán estas nuevas condiciones de las que nosotros hemos estado hablando. Y en ese sentido yo quiero volver a como a recitar qué se ha avanzado y qué falta en estos 72 años. Lucía, por algo se pugnó por la ley 3 de 3, ¿no? Que recordemos la ley 3 de 3 contra la violencia doméstica, digamos que los agresores o que los agresores no llegaran al poder, ¿no? Porque finalmente mayor poder a los poderosos que ejercen la violencia, pues es algo que desde el feminismo se planteó evitar tanto para los agresores, deudores alimentarios, ¿no? Morosos, y digamos, agresores sexuales, violencia doméstica y demás. E inclusive lo que también nos llamamos la 8 de 8, ¿no? Que es esta ampliación de criterios, por supuesto, porque al final de cuentas se dice que la 3 de 3 quedó corta. Yo quiero plantear ese tema y una reflexión solamente, que el ejercicio del voto y la participación ciudadana, Lucía, Marta, Angélica, está profundamente relacionado con las condiciones de cuidados. Y también el derecho a ser votada está profundamente relacionada con la agenda de cuidados. Si no existen las condiciones de cuidados que le competen al Estado, se complica todavía más, y ya lo hemos dicho en otros programas, para poder llegar, digamos, a ser candidatas, por supuesto, a estos cargos de elección popular. Y como seguramente ya lo comentaban compañeras en el Facebook, efectivamente, otra de las situaciones que hemos hablado en estos programas tiene que ver con que el derecho a ser votada y ha implicado, fíjate, en paralelo la violencia política contra las mujeres que han decidido llegar a estos puestos de poder. Y lo hemos visto, Lucia, aquí en este programa hemos registrado inclusive los casos de violencia política hasta el momento de, por supuesto, el asesinato a mujeres. Me parece que eso es un elemento que también lleva hablar, me parece, de estos 72 aniversario del voto femenino, Lucía. ¿Y cómo hacemos, Angélica, para que el número con el que ya contamos se traduzca también en un ejercicio de poder? Yo pienso cuando tanto Marta Tagle como tú, Angélica, eran legisladoras, eran poquitas legisladoras.
y lograron cambios importantes legislativos, lograron hacer los acuerdos necesarios en los congresos para avanzar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y hoy tenemos el número, pero pareciera ser que la agenda, por ejemplo, de los derechos humanos de las mujeres no es prioridad ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y las gobernadoras tampoco tienen en el centro la vida y la integridad de las mujeres, Angélica. ¿Cómo lograr que se unan el número y el ejercicio real del poder? Bueno, tocas un tema muy importante que también es de alta preocupación de todas, sobre todo quienes estamos todos los días verificando lo que se decide. Hay un fenómeno que es necesario atender, que lo hemos dicho, lo hemos planteado varias, en el sentido de que quienes lleguen deben llegar a saber lo que van a hacer. Lleguen con compromisos que van a cumplir, lleguen con una puerta siempre abierta a las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de especialistas, porque no se puede legislar si no vas de la mano de ellas. Y además porque tienes que rendir cuentas. Me parece que eso es lo que no está pasando ahora. Por desgracia, y creo que hay que mencionarlo, yo lo digo en mi artículo de hoy, con eso termino, hay un asunto que tenemos que abordar de manera debida. No es que no lo hayamos hecho, incluso no es que no lo hayamos legislado, pero tenemos que insistir en la rendición de cuentas de los partidos políticos que son quienes toman las decisiones de poner candidaturas de mujeres y también de hombres que no son ni idóneas ni preparadas o simplemente no tienen ningún interés en trabajar en función de los compromisos que son, en el caso de las mujeres, pues inherentes a las mujeres, porque nosotros abrimos los espacios, ya sé que es una discusión que estamos dando actualmente, porque era un asunto elemental de derecho. Las mujeres y los hombres tienen que estar en iguales condiciones, con iguales de oportunidades, numéricamente también, en las mismas condiciones. No es de que las mujeres tengamos que estar siempre supeditadas a ver cuándo se les ocurre a los dirigentes de los partidos poner candidaturas de mujeres. Hoy hay una obligación de que tienen que integrar todas las candidaturas de manera paritaria. ¿Y quiénes son los que gobiernan? Gobernadoras y gobernadores. Pues vienen de las filas de los partidos políticos, que también tienen, por cierto, una ley que cumplir cuando se habla de gabinetes paritarios, cuando se habla de que tiene que haber atención igualitaria a hombres y mujeres, cuando se define que es necesario que cumplan con su plan de gobierno, en el cual no encuentras ninguno donde no diga que tiene que haber con que ese gobierno se compromete con los derechos de las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Eso ya está, es casi como un machote, lo trasladan sexenio tras sexenio, y está ahí planteada la perspectiva de género como el mecanismo para definir las acciones presupuestales, gubernamentales, de la gobernanza. Entonces, no es que no se diga, no es que no se plantee, pero se ha convertido en una terrible demagogia. El problema que tenemos hoy es ese, hay mucha demagogia. Y las mujeres que llegan a los espacios de poder, algunas manejan el lenguaje de compromisos con las mujeres, pero actúan exactamente como les dice su jefe o la jefa, que no está de acuerdo con trabajar en favor de los derechos de las mujeres porque tiene otros compromisos. O es tradicionalista, también lo hay. Hay mujeres que están en el poder que dicen, no, yo, el gobierno para todos, especificar, las mujeres no, pues ahí va en todos. Es decir, si encuentras una especie de decepción en algunas colegas que dicen, bueno, tanto que hemos trabajado para que lleguen las mujeres y estén haciendo lo mismo que hacen los hombres, o a veces peor que los hombres, como las diputadas que le corearon a Cuauhtémoc Blanco, no está solo. Bueno, otras tuvieron mayor recato y decoro, y aunque apoyaron a Cuauhtémoc Blanco, no lo dijeron, no lo cacarearon, pero otras se expresaron con un lujo
de desvergüenza diciéndole, gritándole al señor acusado de violación, en lugar de ponerse con la víctima, al señor le decían, gritaron en el pleno de la Cámara de Diputados, no está solo, no está solo. Son cosas verdaderamente patéticas que todavía tenemos que seguir discutiendo, buscando los cauces, pero yo insisto, y con eso terminó, los partidos políticos. Ahí es donde se toman las decisiones. Y en los partidos políticos también ya hay mujeres dirigentes que están tomando decisiones. Entonces, no le demos vuelta al asunto, tampoco descubramos el hilo negro, ahí está el problema. Sin duda, los partidos políticos tienen una enorme deuda con la democracia y la paridad, mi querida Marta Tagle. Una primera idea antes de irnos al corte. Sí, no, yo lo que creo y también he insistido en ello es que el gran pendiente que tenemos es justamente la democratización de la vida interna de los partidos políticos y justamente el que la paridad alcance a los partidos políticos, porque hoy por hoy siguen siendo los señores de los partidos los que deciden qué hombres y qué mujeres van a ocupar las candidaturas y los partidos toman decisiones, o sea, no solamente las mujeres, porque creo que también hay que hacernos cargo, o por lo menos en este sentido, de que también los hombres que siguen llegando hay algunos que no rebuznan porque no saben la tonada, pues, o sea, la verdad de las cosas es que hemos tenido muy malos presidentes municipales, muy malos diputados, digo, nomás hay que darse una vueltita por el Congreso y también son pésimos, ¿no? Pero ¿quiénes son los que deciden quiénes van a llegar a la boleta? Porque que decimos, ay, es que la ciudadanía, no, no, ¿quién te permite llegar a la boleta? Y es el partido político. ¿Y quiénes son el partido político? Son las dirigencias que fundamentalmente siguen dirigidas por hombres y son los que toman las decisiones y los que impiden que otras personas, mujeres y hombres con capacidad de llegar y tener una representación diferente, asuman esa representación. Y las prácticas políticas que se siguen ejerciendo, porque independientemente del sexo de quien ocupe la dirigencia del partido, se siguen reproduciendo las prácticas misóginas, sexistas dentro de los partidos políticos y en la política formal. Vamos un corte de estación, volvemos. Y ya estamos de regreso. La canción que escuchamos se llama Quiero Fácil de Sandra Bernardo. Ella es una artista, perdón, afincada en Madrid. Sandra celebra la libertad, la sororidad y la vida sencilla en lo que tiene de alegre a la vez esencial. Quiero Fácil fue lanzado en febrero del 2020, así que pues ahí está parte de esta propuesta musical que tenemos aquí en Mesa Política. Saludos a las audiencias de Radio Joco y también Radio Monarca y Radio Nesa. Ahí también estamos. A ver, no quiero dejarlo cortado, mi querida Marta Tagle, estas deudas que tiene los partidos políticos de no garantizar realmente, porque se ha hecho mucho para que los partidos se democraticen. Se puso un presupuesto para la formación política de las mujeres. Se ha hecho pues la regla de la paridad, se ha buscado, ya lo recordaba Imelda, la 3 de 3, después la 8 de 8. Varias feministas como tú, como Angélica, han peleado dentro de los partidos políticos, es decir, si alguien conoce las tripas, son ustedes que han dado la lucha dentro de los partidos políticos para cambiar, transformar, yo diría, transformar la lógica partidaria para garantizar lo que tú decías, Marta, y lo que también Angélica ha señalado, la democracia, la libertad, la pluralidad, las garantías de los derechos. Sin embargo, tienen una coraza impresionante y pueden ser grandes, chiquitos, pueden estar hoy en el poder como Morena o haberlo perdido después de 70 años como el PRI, pero las prácticas siguen siendo las mismas, pasando por todas las gamas en medio. Y pensando en las juventudes que decía Imelda, me parece que ahí está parte también de lo que los jóvenes no quieren en estas prácticas partidarias que no se acercan, mi querida Marta.
Sí, por eso cuando mis compañeras de la mesa hablan del sistema patriarcal, pues al final de cuentas lo vemos nuevamente reflejado en los partidos políticos, ¿no? O sea, más bien es ahí casi como que el origen del problema en cuanto a los derechos políticos, porque es como cuando hablábamos de violencia familiar, ¿no? La violencia que se vive en los partidos políticos la vives muy adentro, te quedas muy callado para no afectar a la familia, generalmente no vas a reconocer esa violencia hacia afuera y lo que estamos viendo es que adentro, pues quienes siguen tomando las decisiones y de quien depende tu carrera, tu proyecto, la posibilidad de postularte para diferentes cargos, pues sigue siendo parte de los grupos que están adentro. Y además, este ánimo de que justo no te opongas, yo les decía que en algún momento cuando tú te das una lucha al interior del partido político, pues casi que te funan adentro del partido, ¿no? Yo les decía que en algún momento, y lo había hablado públicamente, que cuando yo además fui a dar una lucha por la paridad dentro de mi propio partido político, era como si yo llegaba a las reuniones y se abría el mar rojo, ¿no? Todo mundo me hacía alrededor, todo no sé, porque se te vaya a contagiar, pues, ¿no? Y los espacios de mujeres, de organización de mujeres al interior de los partidos, sin duda había sido pensado como este espacio sí para promover los derechos políticos de las mujeres, pero también este espacio para las mujeres adquirir poder. Y me parece que estos, o sea, estas prácticas patriarcales de tenernos a las mujeres peleadas y divididas adentro, sigue siendo la mejor estrategia que tienen para que las mujeres no demos luchas juntas. Y entonces yo he apelado más bien a las alianzas plurales. Creo que las alianzas plurales que las mujeres hemos hecho fuera de los partidos políticos son las que nos han ayudado a ir avanzando. Digo, así se logró la paridad en todo. Es gracias a que no necesariamente al interior de los partidos, sino fuera de los partidos, las mujeres nos seguimos aliando para generar los cambios que se requieren y creo que hoy por hoy también hay pues toda una discusión al respecto porque pues digamos el oficialismo también ha hecho lo suyo en tratar de dividirnos nuevamente con esta idea total y absolutamente patriarcal, ¿no? De utilizarnos y de ponernos a pelear entre nosotras, cuando en realidad de lo que se trata es de seguir trabajando unidas de manera plural al impulsar estas agendas que no por haber alcanzado la paridad después de 72 años del derecho al voto de las mujeres, los problemas están resueltos. Al contrario, hay muchos más problemas de los cuales hacernos cargos y hoy más que nunca se nos requiere unidas juntas impulsando estas agendas. Y por eso es tan sospechoso, mi querida Imelda, que la fecha haya pasado sin pena ni gloria. Tendríamos que estar sentadas en mesas analizando precisamente esto, cómo se llega, cómo el número ha impactado o no a la transformación de la vida, cuáles son todavía las deudas que la democracia tiene con las mujeres, cómo no ha cambiado esto en los partidos políticos y esa tendría que haber sido la agenda, yo creo, en estos 72 aniversario, y el no nombrarlo me parece que no hace bien a esta reflexión para fortalecer la presencia de las mujeres en el espacio público con toda la legitimidad, mi querida Imelda Marrufo. Sí, yo la verdad es que además felicito pues a tanto a Marta como a Angélica de colocar este tema de poner en la mesa, Lucía, efectivamente a los partidos políticos como estos entes que en realidad en lo amplio, en lo general, pueden pasar desapercibidas el cuestionamiento y el monitoreo exhaustivo que tendríamos que estar haciendo respecto de cómo y de qué manera y las formas en las que toman las decisiones para decidir a quiénes colocan, a quiénes sí y a quiénes no. Y esta anécdota o experiencia que Marta comenta, pues nos da un ejemplo clarísimo de estas discusiones que se siguen dando, Lucía. Me parece que también parte de la agenda ciudadana tiene que ver con esta discusión, ¿no? De la manera en que los partidos políticos pues son impunes y los señores de los partidos políticos en estos pactos entre los propios partidos políticos, porque estos señores también tienen alianzas entre sí, compañeras. O sea, entre el PRI y el PAN, se juntan para poder tocar la misma
orquesta, digamos, ¿no? Y me parece que esta es una situación que hay que estar cuestionando. Y bueno, yo nada más recordarles de dónde viene toda esta situación de dato protegido. Al final de cuentas es un cuestionamiento pues que hace una ciudadana por la manera en la que se llega o pretende ella llegar al poder a otra persona, ¿no? Entonces me parece que este tema se vuelve central. Yo sí lo destaco y de verdad reconocer que estos temas de estas discusiones estén ahorita en la mesa, porque forman parte, Lucía, de la violencia política que viven las mujeres, pero que muchas veces no nos damos cuenta al interior, ¿cierto? E incluso, Angélica, que otras circunstancias que las jóvenes que intentan llegar o que llegan a los partidos políticos vivan violencia desde acoso, ¿no? De múltiples maneras. Pues ¿para qué? Pues para poder llegar a tener acceso a la posibilidad de una candidatura. Entonces me parece que esto es un gran tema. Yo sí reconocería que desde el feminismo hay muchos avances en estos 72 años y parte de las mujeres que han construido estos procesos democráticos con todo lo que hoy nos falta. Y no quiero dejar de citar y recordar a Leonora Ida, Concha, que se nos fue hace unos días atrás. Y me parece que citar y reconocerla forma parte pues de lo mucho que se ha avanzado también en el país con mujeres como ella, Lucía. Muchas gracias, Imelda, por traer a la memoria a Leonora Ida Concha. Sin lugar a dudas es necesario. Y recuperar, mi querida Angélica, los pactos. Y vuelvo a traer a Marcela cuando ella habla precisamente de los pactos, que es precisamente esta acción política que hacen las mujeres en torno a los derechos y a la vida de las mujeres. Y Marcela lo señala, y a propósito de lo que dice Marta, Imelda y tú misma, el pacto entre mujeres es la acción política antipatriarcal, déjenme decirlo así, más poderosa, porque rompe uno de los pilares fundamentales que es la división de las mujeres, esta competencia malsana del patriarcado que coloca, y ya lo señala Marta con esta imagen bíblica del Mar Rojo, pero ¿cuántas de ustedes y de nosotras, porque el hecho también de estar en los medios es un ejercicio político, no se juntan contigo cuando eres señalada, la que no conviene en el momento, porque cuando conviene se te juntan todas, pero cuando no, simple y sencillamente hay esta ruptura de la sororidad, del acuerpamiento de las mujeres para que podamos seguir avanzando, porque aquí sí la fragmentación va en contra, es un boomerang. Hoy eres tú, Marta, mañana es cualquier otra, porque eso es lo que el patriarcado no deja ver, mi querida Angélica. Y cuando hablamos de la rendición de cuenta de los partidos, hay que ver en qué se convirtieron estas comisiones de las mujeres, de la igualdad, que están dentro de los partidos políticos y que no han terminado de madurar porque los partidos tampoco las dejan. Bueno, sí, los partidos tampoco las dejan. Cuando hablamos de los partidos tampoco las dejan así de manera general, más bien las direcciones de los partidos no las dejan. Mira, querida Lucía, cuando mencionas el pacto entre mujeres, que efectivamente lo ha desarrollado muy bien, entre otras, pero Marcela Lagarde, con toda la expertise que tiene, porque también lo tiene, además de ser una filósofa feminista, también ha incursionado en la política y tiene enorme experiencia en ese sentido, tanto buena como mala, ¿no? No entro en detalles, sin embargo, ella, como muchas de nosotras, nos sobreponemos a las dificultades y seguimos insistiendo en que el pacto entre mujeres es una herramienta no solamente genuina, no solamente necesaria, sino imprescindible. Y hay que remontar los obstáculos que encontramos que tergiversan esas alianzas o que tienen problemas para concretarse esas alianzas, porque los pactos son alianzas, alianzas entre las mujeres diversas. Así empezamos en México a hacer alianzas entre las mujeres que estaban en distintos partidos políticos, impulsando candidaturas no militantes en los partidos políticos,
y al final concretamos una agenda que poco a poco, al paso de los años y de las legislaturas, pues se fue haciendo mucho más grande. Hay un ejercicio muy importante que duró varios años en el Parlamento mexicano, en el Congreso de la Unión, que fue el Parlamento de Mujeres, donde se llegaba a proponer por las organizaciones una serie de propuestas programáticas, presupuestales, de políticas públicas y de reformas legislativas, que muchas de ellas se concretaron. ¿Hubo muchas dificultades? Pues claro que sí, porque miren, las cosas no se dan solamente en función del voluntarismo. Los procesos para conformar, para adiestrar, para capacitar, para ilustrar, para educar a las mujeres, nos está llevando mucho tiempo y todos los días tenemos que estar ilustrándonos, capacitándonos, estudiando, en todas las edades. Entonces, creo que el principal reto de los feminismos es que ciertamente pone a dilucidar y a confrontar las ideas de manera que siempre tengamos que salir, la mayoría de las veces, con propuestas unificadas para seguir avanzando en función del momento que se está viviendo. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Lo que estamos definiendo hace 10 años o hace 25 años ahora no funciona. Ahora tenemos otro tipo de problemáticas. Por lo tanto, estamos obligadas a seguir estudiando, escuchando, analizando, y creo que eso le ha faltado a los partidos políticos. Lo digo por experiencia. Nosotras llegamos, por ejemplo, en la experiencia que yo fui fundadora del PRD y me retiré del PRD ante decisiones totalmente equivocadas que llevaron a perder el registro, señalado por mí. Hay documentos y movimientos señalados previniendo, esto va a pasar si no tomamos estas medidas. No hicieron caso, dije, bueno, ok, vamos a ver qué pasa, pues la realidad se impuso. Pero cuando llegamos a ese nivel de deterioro, las mujeres ya no querían seguir estando juntas, ¿no? O las que querían, buscaban la alianza con el Señor, ¿no? Con los dirigentes. De manera que eso se vive en todos los partidos. Se vive en todos los partidos del mundo. Tampoco nos extrañemos, ni tampoco nos dé vergüenza decirlo y tampoco nos tiremos al piso. Simplemente lo que digo es que ahí está el problema, sigue estando el problema, ahora con otras características, pero se sigue enfrentando porque este es un proceso. Si no entendemos que la vindicación de las mujeres, la emancipación de las mujeres en todos los espacios de la vida es un proceso que nos está llevando mucho tiempo y nos va a llevar más, entonces podemos sentirnos defraudadas, tristes, apesadumbradas y tiramos la toalla. No hay que tirar la toalla, hay que seguir trabajando para formar las conciencias de las mujeres, también de los hombres. Cada vez hay más hombres que entienden esto y dicen, el feminismo ha ayudado a que las mujeres salgan adelante, y si las mujeres salen adelante, toda la sociedad, incluidos nosotros, salimos adelante. Bueno, hay que seguir trabajando, pero sí hay serias dificultades que ahora, en este 2025, tenemos que enfrentar, porque son las mismas de hace 10 años. Y que por eso era tan importante no dejar pasar la fecha, hacer este análisis, hacer esta reflexión, porque es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo si realmente queremos una democracia en este país, porque ya lo han dicho las feministas, si no hay mujeres, no hay democracia, y si las mujeres no pueden tener las condiciones para ejercer el poder, tampoco hay democracia. Marta Tagle, Angélica de la Peña y Imelda Marrufo, como siempre, muchas gracias por estar aquí en esta mesa política, y a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos, pues llegamos al final de esta mesa, nos vemos el próximo lunes. Solo recordar que la producción estuvo a cargo de Lucero Zamora, Sara y Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Tenga excelente semana. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.